Deuteronomio registró leyes agrícolas precisas hace 3000 años. La agricultura regenerativa moderna recién está redescubriendo cada una de ellas. La ley mosaica, codificada en Levítico, Deuteronomio y Éxodo, no describía la agricultura en metáforas poéticas. Prescribía ciclos de rotación, intervalos de descanso del suelo, estructuras de captación de agua y protocolos de conservación de semillas, con la precisión de un manual de ingeniería. El arqueólogo Oded Borovsky, en su estudio de 1987, Agricultura en el Israel de la Edad de Hierro, acredita directamente al campesino bíblico con la invención de los terrazamientos a gran escala, el riego por escorrentía y la prensa de viga para aceite. Lo que hoy se vende como agricultura regenerativa, cultivos de cobertura y agricultura sin labranza, fue escrito en la ley hebrea antes de que existiera el Imperio Romano. El monocultivo industrial despojó a los continentes de su capa fértil en menos de un siglo. Exactamente, la advertencia contenida en Levítico 26. El número 18 de esta lista es una ley agrícola del Levítico 19, que exigía legalmente a los agricultores israelitas dejar porciones de cada cosecha sin recolectar. Los investigadores modernos de seguridad alimentaria llaman a este mecanismo exacto un amortiguador de rendimiento social, posiblemente el sistema de banco de alimentos más antiguo de la Tierra. El número 7 es una técnica bíblica de captación de agua del desierto del Negev, donde la lluvia anual apenas alcanza los 100 milímetros, que mantuvo con vida a aldeas bizantinas durante 3 siglos. Los climatólogos que estudiaron ese mismo sistema, en la década de 1980, lo encontraron todavía funcional. Y el número 1, la Shemitah, registrada en Éxodo 23, está confirmada por científicos modernos del suelo como un método que reconstruye simultáneamente el carbono, el fósforo, el potasio y el nitrógeno. 4 nutrientes que los fertilizantes sintéticos abordan por separado, a un enorme costo. Los agricultores antiguos obtenían los 4, de forma gratuita, en un único año de descanso ordenado. A continuación, 25 secretos agrícolas bíblicos olvidados, clasificados de lo notable a lo absolutamente milagroso. Número 25. El calendario de Geser. Una tablilla de piedra del siglo X a.C. encontrada en Geser enumera cada mes agrícola por tarea: cosecha de aceitunas, siembra, escarda, cosecha de cebada, cosecha de trigo, poda, fruta de verano. Es anterior a la mayoría de los calendarios agrícolas formales en la Tierra. Los arqueólogos confirman que coincide con precisión con las ventanas reales de cosecha botánica en el Levante. Sin conjeturas. Conocimiento estacional empírico grabado en piedra. Los agricultores israelitas organizaban todo su año alrededor del ritmo de la tierra, no de la demanda del mercado. La agroindustria moderna planta según los informes trimestrales de ganancias. El agricultor bíblico plantaba mirando al cielo. Este ritmo sagrado alimentó aldeas durante siglos y luego desapareció por completo de la cultura agrícola occidental. El calendario de Geser registra 7 estaciones agrícolas. Los agrónomos modernos reconocen 6. ¿Qué sabía el antiguo Israel sobre la séptima? Número 24. Los 7 cultivos sagrados de Deuteronomio 8:8. Trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas y miel de dátil. No son selecciones simbólicas. Son un sistema alimentario nutricionalmente completo y adaptado al clima del Levante. Cada cultivo ocupaba un nicho ecológico, una ventana de cosecha y un método de almacenamiento diferentes, creando un mosaico alimentario resistente a la sequía durante todo el año. Los investigadores de seguridad alimentaria llaman a esto un sistema de resiliencia dietética. Si 3 cultivos fallaban, 4 sobrevivían, sin un único punto de fallo. Salomón exportaba 20.000 medidas de trigo anualmente, usando exactamente este sistema. Las regiones modernas lo apuestan todo a 1 o 2 cultivos. Una sola plaga puede borrar el suministro alimentario de una nación. Número 23.
La doble labranza. El secreto de preparación del suelo oculto en Isaías 28. Isaías observó trabajar a los agricultores y registró su técnica como metáfora de la sabiduría. Describió a un agricultor que primero afloja la tierra, luego siembra a voleo y después usa diferentes herramientas para diferentes cultivos. Los agricultores bíblicos araban 2 veces, una para romper la tierra, otra para cubrir la semilla. Para tierra sin sembrar, 3 o 4 pasadas. La investigación moderna sobre agricultura sin labranza confirma que el labreo excesivo destruye la estructura del microbioma del suelo, construida durante décadas. El método bíblico de doble labranza se acerca más a lo que los científicos del suelo llaman ahora labranza mínima que cualquier cosa introducida por la era industrial. El método agrícola era tan avanzado que se convirtió en teología. Si estas suenan como reglas espirituales disfrazadas de consejos agrícolas, solo tenéis razón a medias. Lo que estáis leyendo es un sistema agrícola de precisión. Los escribas que registraron estas leyes no eran poetas, eran ingenieros agrícolas. Número 22. Fertilidad con estiércol y ceniza. El fertilizante original. El sistema agrícola bíblico nunca separó la ganadería de la agricultura de cultivos. Deuteronomio 25. 4. Ordenaba a los agricultores no poner bozal al buey mientras trillaba el grano, lo que significaba que los animales se movían por el suelo de la era, depositando estiércol directamente sobre la tierra. La ceniza de los residuos vegetales quemados se devolvía a los campos. El ganado no era simplemente alimento, era un sistema ambulante de distribución de fertilizante. El estiércol compostado aporta nitrógeno, fósforo, potasio y carbono orgánico. Los estudios modernos de agricultura regenerativa confirman que los sistemas integrados con estiércol producen una materia orgánica del suelo significativamente mayor que los monocultivos fertilizados químicamente. El buey, que trillaba el grano, fertilizaba simultáneamente el suelo para la cosecha del año siguiente. Nada se desperdiciaba, todo se reciclaba. Número 21. La aventura con el viento del oeste. Las eras se colocaban deliberadamente en colinas y crestas para capturar los vientos predominantes del oeste. Un muro de piedra bajo contenía el grano. El viento se llevaba la paja. Esto no era superstición, era aerodinámica aplicada. El sistema antiguo explotaba la diferencia física en velocidad terminal entre el grano y la paja, el principio idéntico utilizado en las máquinas modernas de limpieza de grano, excepto que el sistema bíblico no requería combustible ni maquinaria. Ruth espigó en la era de Boaz. La misma plataforma donde la física alimentaba a una viuda fue el escenario donde comenzó una de las grandes historias de amor de la Biblia. Número 20. Rotación de cultivos sin nombre. Segundo. Samuel 17:28. Nombra el grano tostado, los frijoles y las lentejas como cultivos de campo estándar. Los agricultores israelitas cultivaban legumbres junto con el grano, no como cultivos secundarios, sino como un sistema. Las lentejas, los frijoles y los garbanzos rotaban con el trigo y la cebada, no porque los agricultores tuvieran una teoría de manual, sino porque la experiencia mostraba que el grano crecía mejor después de la legumbre. Frontiers in Sustainable Food Systems, revisado por pares en 2021, confirma la fijación biológica de nitrógeno por leguminosas. Las legumbres extraen nitrógeno del aire hacia el suelo mediante bacterias rizobiales, reponiendo exactamente lo que los cultivos de cereales consumen. Antes del fertilizante sintético, entre el 25 y el 50% de la tierra cultivada, globalmente, dependía de las legumbres para la regeneración del nitrógeno del suelo. Durante 3000 años antes del proceso de Haber-Bosch, Israel ejecutaba la versión de la naturaleza. En sus campos, por ley. Número 19. La terraza de piedra. Ingeniar una montaña para convertirla en granja. Isaías 5, 1-2. Describe el despeje de piedras en una ladera para preparar un viñedo. El proceso exacto de construcción de la terraza judea. El sitio arqueológico de Sataf
cerca de Jerusalén, conserva sistemas de terrazas de 4000 años de antigüedad que aún funcionan hoy. El agricultor bíblico no esperaba tierra plana, construía tierra plana en una pendiente. Oded Borovsky acredita al agricultor israelita con la invención del terrazamiento a gran escala. La investigación documenta que los muros de piedra de las terrazas absorbían el calor diurno y lo liberaban por la noche, extendiendo la temporada de cultivo efectiva, idéntico a lo que los investigadores encontraron al estudiar las terrazas incas construidas siglos después. Miles de estos sistemas de terrazas todavía se mantienen en las colinas de Judea. Algunos no han sido cultivados desde la era bizantina. Siguen reteniendo suelo. Número 18. La ley del espigueo. El primer banco de alimentos del mundo. Levítico 19, 9 a 10 y Deuteronomio 24. 19 eran explícitos y ejecutables. Las esquinas de los campos no podían cosecharse. Las gavillas caídas no podían recogerse. Las uvas caídas no podían recolectarse. Todo quedaba para el pobre, la viuda, el extranjero y el huérfano. Esto no era caridad. Era una zona de amortiguación legalmente obligatoria entre el excedente y el hambre, integrada directamente en el propio sistema de cosecha. Los investigadores modernos de seguridad alimentaria llaman a esto un amortiguador de rendimiento social, redistribuyendo el excedente a costo adicional cero al integrarlo en el proceso de producción. Un campo alimentaba simultáneamente al propietario y a la aldea. Dos sistemas, sin desperdicio. Un rincón de cada campo era, por ley sagrada, propiedad del hambriento. Número 17. La prensa de viga para aceite. Ingeniería de extracción antigua. Oded Borovsky acredita al agricultor israelita con la invención de la prensa de viga para aceite. La prensa utilizaba una larga palanca de madera lastrada con piedras para extraer lentamente el aceite de la pasta de aceituna, mediante gravedad y presión únicamente, sin calor. La extracción en frío sin calor está ahora confirmada como método que preserva mayores concentraciones de polifenoles, oleocantal y antioxidantes en el aceite de oliva. La antigua prensa de viga era una máquina de prensado en frío. El aceite de oliva moderno, extra virgen prensado en frío, replica exactamente el principio de extracción que inventaron los israelitas. El mismo aceite que ungió a David fue el aceite que el buen samaritano usó sobre las heridas en Lucas 10:34. No era ceremonial, era médico. Esto es lo que nadie os ha contado sobre la agricultura bíblica. Los investigadores modernos, que estudian los sistemas de escorrentía del Negev de la era bizantina, descubrieron que estructuras construidas hace más de 1500 años, usando solo piedra y tierra, todavía funcionaban en la década de 1980. No requerían mantenimiento, no necesitaban ingenieros, solo necesitaban el principio bíblico de trabajar con la tierra en lugar de contra ella. Número 16. El sistema de cisternas. Cosechando la lluvia antes de que cayera. Alrededor del 1300 a.C., los israelitas desarrollaron el impermeabilizante de cal, apagada, que hizo posibles las cisternas enlucidas, ampliando dramáticamente el asentamiento en zonas montañosas previamente inhabitables. La cisterna sellada con yeso hacía efectivamente portátil la lluvia. Los datos arqueológicos indican que la adopción de cisternas, combinada con el sellado con cal, aumentó la producción agrícola por hectárea 10 veces, en áreas donde la irrigación había sido anteriormente imposible. El agricultor bíblico construía independencia hídrica personal en la roca de su propia propiedad. Decenas de miles de cisternas israelitas antiguas aún existen bajo el suelo. La mayoría están intactas. La mayoría están vacías. Número 15. Agricultura por escorrentía. Ingeniando el desierto para que se alimente a sí mismo. Oded Borovsky acredita la agricultura por escorrentía como una innovación agrícola israelita central. En el Negev, se construyeron montículos de piedra y muros bajos a lo largo de los caminos de drenaje en las laderas para desviar el agua de las inundaciones repentinas hacia canales de campo en terrazas y cisternas. Un estudio revisado por pares de Science Direct de 1988
documentó que estos sistemas bizantinos retenían humedad mensurablemente más tiempo que la tierra circundante. Un estudio del MDPI Water Journal de 2017 confirmó la agricultura antigua de captación de escorrentía en múltiples sitios del Negev, con evidencia de cultivo de cebada y trigo en la zona hipeárida. El Negev recibe menos de 100 milímetros de lluvia al año. Sin embargo, alimentó comunidades durante siglos, porque esos agricultores entendían que 20 minutos de lluvia al año pueden alimentar a una aldea si vuestra infraestructura está construida para recibirla. Número 14. Agricultura mixta. La ley contra el monocultivo. Levítico 19. 19 prohíbe la mezcla inadecuada de especies. Su contraparte agrícola era la agricultura mixta, la integración deliberada de cereales, legumbres, árboles frutales, vides y ganado en la misma unidad de granja. Los agricultores romanos llamaron a esto cultura promiscua, descendiendo directamente del policultivo del antiguo Cercano Oriente. Las granjas israelitas no eran monocultivos, eran ecosistemas diversificados, estratificados y de múltiples cultivos. Un estudio del PMC de 2025 sobre agricultura orgánica regenerativa confirma que la agricultura mixta y los cultivos intercalados mejoran la estabilidad del rendimiento, reducen la competencia de malezas, los brotes de plagas y el agotamiento del suelo en comparación con el monocultivo. El monocultivo moderno despojó al medio oeste americano de 15 centímetros de capa fértil en menos de un siglo. La granja mixta bíblica mantuvo la fertilidad en la misma tierra durante 4.000 años. Número 13. Selección y conservación de semillas. El programa original de fitomejoramiento. Génesis 26:12. Registra a Isaac cosechando 100 veces, presentado no como milagro sobrenatural, sino como gestión bendecida. La ofrenda de las primicias de la ley mosaica requería que la mejor parte de cada cosecha fuera formalmente apartada antes de cualquier consumo. El grano más fino iba al altar, y al hacerlo, identificaba qué plantas habían producido mejor esa temporada. La presión de selección estaba codificada en el culto. El fitomejoramiento moderno se basa en esta lógica idéntica: identificar a los individuos de alto rendimiento, usar su semilla para la próxima generación. El sistema bíblico de primicias cumplía esta función, temporada tras temporada, durante siglos. Los movimientos de semillas patrimoniales de hoy intentan recuperar la genética de las variedades locales antiguas que miles de años de conservación tradicional de semillas produjeron. La ciencia moderna está tratando de ponerse al día. Número 12. El lagar. Infraestructura comunitaria tallada en roca. Los lagares tallados en roca caliza son uno de los hallazgos arqueológicos más comunes en el antiguo Israel. El lagar del siglo VII a.C. en Gabaón tenía 4 cubas talladas en piedra, una cubeta de inmersión y un canal de piedra. Isaías 5:2 describe el viñedo construido con una torre de vigilancia y un lagar tallado. El lagar era infraestructura permanente, multigeneracional, inamovible, ancla de comunidad. No se tallaba un lagar en la roca si se planeaba marcharse. La fermentación mediante levaduras naturales extiende la cosecha de semanas de uvas frescas a múltiples años de vino conservado. Algunos de esos lagares tallados en roca todavía son visibles en los campos hoy. El vino se fue, el lagar sigue ahí. Si estáis notando un patrón aquí, tenéis razón. Estos secretos agrícolas no eran técnicas aisladas, eran un único sistema integrado. Descanso del suelo, captación de agua, diversidad de cultivos, redistribución social y preservación de semillas, diseñado para hacer a una aldea autosuficiente, en una ladera rocosa en un clima semiárido, indefinidamente. La ciencia agrícola moderna no inventó la agricultura sostenible. Está redescubriendo un sistema escrito en un desierto hace 3.000 años. Número 11. Leyes de protección de árboles frutales. La Carta Ambiental de la Biblia. Deuteronomio 20:19 es una regulación militar.
No destruyáis los árboles frutales de una ciudad sitiada. Podéis comer su fruto. No los cortéis. Destruir una higuera o un olivo no es perder una cosecha. Es destruir 20 años de cosechas futuras. La investigación agroecológica confirma que los sistemas maduros de árboles frutales secuestran carbono, estabilizan las laderas, mantienen la humedad del suelo y producen rendimientos durante 50 a 200 años. Un olivo puede producir durante más de 1000 años. Los olivos más viejos del mundo crecen en la misma ladera palestina que describe la Biblia. Los árboles que los patriarcas pudieron haber plantado todavía están produciendo fruto. Número 10. El sábado para los animales. Leyes de descanso que protegían la fuerza de trabajo. Éxodo 23:12 ordenaba el descanso para el buey y el asno en el séptimo día. Deuteronomio 25:4 prohibía poner bozal al buey mientras trillaba el grano. Un buey muerto le cuesta al agricultor toda una temporada. Un animal de labranza agotado produce surcos poco profundos y compacta el suelo. Las leyes bíblicas de bienestar animal eran simultáneamente mandamientos éticos y normas de eficiencia agronómica. La misma ley que daba a un ser humano un día de descanso, daba a un buey un día de descanso. 3000 años antes de cualquier movimiento laboral o de bienestar animal moderno. Pablo cita Deuteronomio 25:4 en Primera de Corintios y pregunta si a Dios le importan los bueyes. Los agroecólogos modernos responderían: sí, enfáticamente sí. Número 9. Compostaje a través de la era. Renovación cerrada del suelo. Después de la aventura, la era producía grano, paja, tamo y salvado. La cama de los animales empapada de estiércol volvía a los campos. La granja bíblica era un ciclo cerrado de nutrientes. El grano crecía en el suelo. La paja alimentaba a los animales. El estiércol volvía al suelo. El suelo cultivaba el grano, 3000 años antes de que existiera la frase economía circular. Un estudio del PMC sobre agricultura regenerativa de 2025 confirma que los sistemas integrados de cultivos y ganadería con estiércol compostado y reciclaje de residuos de cultivos producen un carbono orgánico del suelo y una diversidad microbiana mensurablemente mayores que los sistemas de fertilizantes sintéticos. Las granjas industriales modernas exportan grano, importan fertilizantes y descartan los residuos de cultivos, ejecutando el sistema al revés. Cada granja israelita antigua era, por necesidad estructural, una granja regenerativa, no por ideología, por ley. Número 8. El túnel de agua. Ingeniería de supervivencia bajo tierra. El túnel de Ezequías, completado aproximadamente en el 701 a.C., atravesó 533 metros de roca sólida bajo Jerusalén para llevar agua de manantial dentro de las murallas de la ciudad. Esto precede a la ingeniería romana en la región. La adopción del sellado de cisternas con cal apagada, alrededor del 1300 a.C., aumentó la producción agrícola por hectárea 10 veces, en áreas sin agua superficial. El mismo principio de distribución subterránea por gravedad fue adoptado posteriormente por ingenieros romanos y sigue siendo la base de los sistemas modernos de agua municipales. El túnel de Ezequías todavía lleva agua hoy. Las marcas de cincel de los dos equipos que excavaron desde extremos opuestos y se encontraron hace 2700 años todavía son visibles en la roca. Número 7. Sistemas de presas de escorrentía del Negev, alimentando aldeas en el desierto. Segundo Crónicas 26:10 registra al rey Usías construyendo cisternas en el desierto para ganado y cultivos, aproximadamente en el 750 a.C. El trabajo arqueológico descubrió una intrincada red de canales de desviación de piedra, presas y lechos de wadi en terrazas diseñados para capturar y redirigir las inundaciones repentinas para la agricultura. Un estudio revisado por pares de Science Direct documentó su supervivencia y funcionalidad hasta tiempos modernos. Un estudio del MDPI confirmó el cultivo de cebada y trigo en la zona hiperárida sin una sola bomba mecanizada.
Los climatólogos, que estudiaban el Negev en la década de 1980, encontraron un sistema agrícola bizantino, también conservado, que podían rastrear los caminos individuales del flujo de agua desde la cima de la colina hasta el lecho del campo. Había estado allí, en el desierto, durante 1500 años, esperando. El riego por goteo moderno de Israel se celebra como revolucionario, su predecesor construido en piedra, 3000 años más antiguo. Apenas se menciona en la misma conversación. Número 6. La ofrenda de las primicias. El sistema original de control de calidad agrícola. Levítico 23, 9 a 14 y Deuteronomio 26, 1 a 11, ordenaban que la primera y más fina porción de cada cosecha fuera presentada formalmente ante el sacerdote y declarada públicamente. No era opcional. Una auditoría agrícola comunitaria anual, programada realizada frente a todos los vecinos. Las granjas de mejor rendimiento fueron identificadas públicamente. Sus semillas y métodos se difundían naturalmente. Los servicios modernos de extensión agrícola realizan encuestas de rendimiento de cultivos para identificar prácticas de alto rendimiento. La reunión de las primicias realizaba exactamente esta función. A nivel comunitario, anualmente, durante siglos, gratuitamente. El sistema más eficaz de intercambio de conocimientos agrícolas en el antiguo Israel era un ritual religioso. Número 5. El año del jubileo. El reinicio de la tierra cada 50 años. Levítico 25, 8 a 55, ordenaba que cada 50 años se liberaran las deudas, se liberaran los esclavos y la tierra agrícola volviera a las asignaciones familiares originales. La tierra no podía venderse permanentemente, solo arrendarse hasta el próximo jubileo. El jubileo era una ley de salud de la tierra agrícola, disfrazada de justicia social. Si ninguna familia podía perder permanentemente su tierra, ninguna familia podía verse obligada a sobreexplotarla para sobrevivir. La tierra no podía industrializarse. La investigación moderna sobre reforma agraria confirma que la propiedad concentrada de la tierra se correlaciona con la degradación del suelo, la reducción de la diversidad de cultivos y el colapso agrícola a largo plazo. El censo del USDA de 2020 documentó que el 10% superior de las granjas controlaba el 70% de la tierra de cultivo de los Estados Unidos. El jubileo hacía eso estructuralmente imposible. Número 4. La ley del viñedo sin especies mezcladas. Plantación acompañante antigua codificada en la religión. Deuteronomio 22:9 prohíbe combinaciones inadecuadas de semillas en un viñedo. En la práctica, los viñedos mediterráneos antiguos integraban olivos, higos, granadas y cereales en espaciados precisamente configurados, cada especie ocupando una capa de dosel y una profundidad de raíz diferentes. La prohibición contra la mezcla inadecuada protegía la integridad del sistema diseñado. La investigación de agroforestería confirma que los sistemas de cultivo, en múltiples capas, maximizan simultáneamente la captura de luz, la diversidad de profundidad de raíces, la retención de agua y la supresión natural de plagas. El antiguo viñedo israelita de olivos, más cereales, era un sistema agroforestal 3000 años antes de que existiera el término. El viñedo de Salomón en Baal Hamón, descrito en el Cantar de los Cantares, es lo que los investigadores modernos de agroforestería están ahora ingenieriando en reversa, a partir de restos antiguos de tierra. Número 3. El año sabático para los árboles, esperando 3 años para comer. Levítico 19:23 a 25 ordenaba que el fruto de un árbol frutal, recién plantado, estuviera prohibido durante 3 años. En el 4.º año el fruto era consagrado. Solo a partir del 5.º año podía el agricultor comer y vender libremente. La abstención de 3 años no era disciplina ascética, era lógica hortícola. Un árbol joven al que se permite dar fruto antes de que sus sistemas de raíces y ramas estén maduros produce árboles de corta vida. Retirar los brotes de fruta tempranos fuerza la energía hacia la profundidad de las raíces y la estructura del dosel.
La horticultura moderna llama a esto poda formativa. Los viveros comerciales, rutinariamente, eliminan todas las flores y frutos en los primeros 2 o 3 años. La ley mosaica lo codificó como mandamiento. La ciencia orchard moderna lo enseña como mejor práctica. Los olivos en Israel, verificados como de más de 1000 años de antigüedad, fueron casi con certeza plantados bajo estas leyes levíticas. La ley que hizo crecer esos árboles fue registrada en Levítico. Los árboles que hizo crecer todavía están vivos. Número 2. Espigueo, diezmo y los pobres. La arquitectura bíblica de redistribución de alimentos. 3 mecanismos separados se entrelazaron para eliminar el hambre estructural. Primero, el espigueo. Las esquinas de los campos, sin cosechar bajo Levítico, 19, 9 a 10. Segundo, el diezmo. Deuteronomio, 14, 28 a 29. Almacenaba el diezmo del tercer año localmente, disponible para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Tercero, el espigueo del año sabático. Éxodo 23, 10 a 11. Abría todo el producto de la tierra en descanso a los pobres. Estos no eran caridades separadas. Eran 3 capas entrelazadas de un sistema estructurado de seguridad alimentaria, integrado en el calendario agrícola, financiado por la cosecha, sin necesidad de institución separada ni impuestos. Ruth espigó en el campo de Boaz. Recibió lo que la ley garantizaba que era suyo. Trabajó, comió, tuvo dignidad. Esto no era poesía, era política agrícola. Los bancos de alimentos modernos requieren donaciones, almacenamiento en frío, logística de transporte y recaudación de fondos anual. El sistema bíblico requería una cosecha, una obligación legal y un campo abierto. Y número 1, la Shemitah, el descanso ordenado que reconstruía todo. Éxodo 23, 10 a 11, lo registró primero. Durante 6 años siembra tus campos, pero en el 7º año deja la tierra sin arar ni usar. Levítico 25, 1 a 7 le dio nombre. La Shemitah, la liberación. La enciclopedia judía señala que el fracaso en observar la Shemitah fue vinculado explícitamente por el texto bíblico al declive agrícola y al exilio nacional. La Shemitah no era un descanso de la agricultura. Era un evento de restauración ordenado. Durante un año completo, el suelo reconstruía su nitrógeno, carbono, fósforo y potasio. Los sistemas de raíces se descomponían. Las poblaciones microbianas se recuperaban. Los ciclos de malezas se rompían. La estructura del suelo se reparaba sola, sin arado, sin siembra, sin cosecha. Solo la tierra, haciendo lo que la tierra hace cuando finalmente se la deja sola. Science Insights confirma que los campos en barbecho a largo plazo muestran aumentos significativos en carbono, fósforo, potasio y magnesio, en comparación con la tierra cultivada continuamente. Frontiers in Sustainable Food Systems confirma que los sistemas de barbecho con leguminosas reconstruyen el nitrógeno, y el año de la Shemitah, con leguminosas voluntarias creciendo libremente por los campos en descanso, funcionaba como un ciclo natural de restauración de barbecho de leguminosas. Un estudio del PMC sobre agricultura regenerativa de 2025 confirma que la diversidad microbiana del suelo es restaurada por los ciclos de descanso y destruida por el cultivo continuo con insumos sintéticos. La Biblia mandó un año completo de descanso por cada 7. Los científicos del suelo modernos recomiendan un mínimo del 15% de la tierra agrícola en descanso o cobertura en cualquier momento dado. La Shemitah ordenó 100% de descanso durante un año completo, a perpetuidad. La Revolución Verde introdujo el fertilizante nitrogenado sintético y eliminó lo que llamó la necesidad del barbecho. Y en menos de 50 años, la pérdida de capa fértil, la salinización del suelo y el agotamiento microbiano se convirtieron en crisis globales. El sistema que la Biblia mandó, abandonado por atajos sintéticos, es ahora lo que los científicos del suelo intentan desesperadamente reconstruir. La Shemitah
No era una idea agrícola, era una declaración teológica. La tierra pertenece a Dios. Vosotros sois inquilinos. Los inquilinos no arruinan la propiedad, la descansáis cada 7º año. No porque sea conveniente, porque está ordenado, porque la tierra lo necesita, porque sin ello, todo finalmente falla. Estos 25 secretos no eran remedios populares ni conjeturas agrícolas. Eran un sistema integrado de precisión, codificado en ley, practicado a lo largo de siglos, validado por la propia tierra, terraza por terraza, cisterna por cisterna, año de Shemitá por año de Shemitá. El suelo que alimentó a las aldeas bíblicas es el mismo suelo que la ciencia moderna intenta restaurar. El conocimiento para restaurarlo fue escrito hace 3000 años. Todavía está impreso. Nunca se perdió. Solo fue olvidado. Si al menos uno de estos secretos os ha sorprendido, compartid este vídeo con alguien que piense que la agricultura sostenible es un invento moderno. Y dejad un comentario abajo. ¿Cuál de estos 25 secretos debería volver primero? La respuesta puede ser más obvia de lo que pensáis. La era de Araúna, la cima de la colina donde David compró la tierra que se convirtió en el monte del templo, era una plataforma de limpieza de grano que capturaba el viento del oeste. El lugar más sagrado del mundo antiguo comenzó como una granja. Siempre lo hace.